Cuando me hicieron la piscina hace un año, me colocaron el cuadro de luz dentro de la caja donde tenemos el motor y la bomba. ¿Qué problema tenemos? Que al final todos los contactos interiores de los mecanismos eléctricos se están dañando, se están oxidando, se oxidan los tornillos y de aquí al año que viene pues quizás me toque cambiar pues todo ese cuadro. Por lo que mi idea es sacarlo de aquí. ¿Y dónde lo voy a poner? Lo voy a sacar aquí y lo voy a poner aquí, en la barbacoa que me estoy construyendo. Esto también haré un vídeo de cómo se hace la barbacoa, porque en este hueco va la barbacoa y aquí iría un horno, aquí abajo irían puertas, bueno, aquí va un techo y en la parte de arriba un sombraje. Pero voy a canalizar todos los tubos y poner en la parte de aquí abajo una caja donde irán todos los mecanismos de domótica para controlar tanto el motor de la piscina como las luces de la piscina. Aparte de controlar el motor o la luz de la piscina, también voy a colocar domótica para controlar todas las luces exteriores de la piscina y los enchufes, que irán todos colocados aquí hasta el final, y por esta parte también irán colocados los enchufes y luces de la parte exterior. Y aquí también colocaré luz. ¿Para qué? Porque aquí irá un fregadero, aquí irá la zona de la paella y bueno, a lo mejor pongo una luz LED por debajo o ya veré lo que hago. Tenemos a mi perra José Luis. En fin, es un proyecto bastante fácil entre comillas, pero os voy a enseñar a montarlo con una placa de China que me he traído y que es bastante interesante. Bueno, una vez que hemos visto lo que quiero hacer en la piscina, lo que vamos a hacer es sacar todo este cuadro eléctrico fuera de la caseta de la depuradora. ¿Por qué? Porque por muy hermético que sea, por muy IP la versión que sea de agua, al final la humedad que se crea dentro, la condensación, puede dañar todos estos componentes electrónicos. No entiendo el por qué lo siguen poniendo dentro de la piscina y no recomiendan algún tipo de alternativa como una caseta o más alta o una caseta ventilada, por lo menos para que no se condense la humedad, porque al final, como veis en la imagen de la derecha, el reloj programador ya tiene los tornillos oxidados y lleva pocos meses la caja metida ahí. Pero bueno, para explicaros un poco qué es lo que os colocan cuando os montan, o sea, os construyen una piscina, lo primero que os colocan es un diferencial. ¿Qué es lo que hace este diferencial? Pues este diferencial es el que provoca que cuando una derivación, por ejemplo el cable fase de 220 voltios, pues toca o se pela por lo que sea, se suelta y toca por ejemplo la chapa del motor, salta el diferencial. ¿Por qué? Porque si no saltara, cuando fuéramos a quitar por ejemplo la tapadera de plástico que está sobre el motor de metal, seguramente nos quedaríamos ahí, nos daría una buena rampa o directamente nos quedaríamos pegados al motor. Este diferencial lo que consigue es evitar eso. La siguiente parte del cuadro eléctrico es un contactor. El contactor se usa para encender el motor de la piscina. Y vosotros me diréis, ¿por qué no coges, en lugar de coger un contactor, que ahora os explicaré lo que hace, ¿por qué no coges directamente un relé de SELI, de SON-OFF o lo que sea y lo conectamos directamente al motor? ¿Funcionaría? Sí funcionaría, pero no lo podemos hacer así porque al final el motor a la hora de arrancar genera un pico de amperaje y eso no lo va a aguantar siempre nuestro SELI y al final acabaríamos rompiéndolo cada mes o cada mes y poco, romperíamos un cacharro de domótica. Por lo que por eso se pone este contactor. El contactor no es más que tiene una entrada, voy a coger el lápiz, tiene una entrada de neutro, una entrada de fase, una salida de neutro y una salida de fase. Y aquí en medio, digamos que tiene como si fueran dos interruptores. O sea, tiene interruptores. ¿Cómo podemos hacer para cerrar este circuito y que la corriente pase de aquí hasta aquí, excite la bobina que lleva dentro, que luego es la que absorbe el arranque del motor? ¿Cómo podemos hacer que este circuito se cierre? Pues simplemente tenemos que darle corriente a este tornillo y a este tornillo. Es decir, aquí pondríamos un neutro y aquí un fase.
y cuando nosotros cerramos este circuito, la corriente pasaría y activaría el motor de la piscina sin romper nuestro SELI o nuestro SON-OFF, nuestro relé, porque el relé lo conectaríamos aquí. Vale, seguimos con la siguiente pieza que nos ponen, que al final es un disyuntor. El disyuntor se utiliza en los motores, ¿para qué? Pues simplemente para evitar sobretensiones. Cuando hay una sobretensión en tu casa, esto lo que hace es dispararse. Al dispararse no provoca que no rompamos el motor. Para volver a rearmarlo, volvemos a activar este botón blanco hacia abajo y todo volverá a la normalidad. Aquí, esta ruletica que lleva aquí es para regular cuándo tiene que saltar el disyuntor. Normalmente ya te lo dejan bien, por lo tanto tampoco hay que tocarlo. El siguiente elemento que tenemos es el reloj programador. En este caso a mí me han puesto, será por ahorro también, un reloj programador casi analógico, porque yo para poner las horas a las que tengo que activar el motor, tengo que chafar estas clavijas y por ejemplo aquí está puesto que se enchufe, pues no lo sé, creo que son desde las 5 de la mañana o las 7 de la mañana hasta las 8 o las 9 el motor de la piscina, en este caso. Por lo que esto es lo que vamos a eliminar de nuestro cuadro, aparte de añadir otras cosas. Esto que tenemos aquí, que muchos preguntaréis qué es simplemente un transformador. Este transformador lleva 4 cables. 4 cables que sería la alimentación del transformador, que le entrarían 220 voltios, y la salida del transformador, que saldrían los 12 voltios que tienen los LED. Antiguamente los LED funcionaban a 220 voltios, por lo que este transformador no existía. Ahora algunos he visto por ahí, en un intento de domotizar una piscina, no se le ocurre otra cosa que conectar un SON-OFF directamente a unos focos LED de 12 voltios. Por lo que imaginarse el susto que se pegó cuando los LED dejaron de funcionar. Y es que es lógico, no puedes alimentar 12 voltios con 220 voltios. Pero bueno. Entonces esto lo que te hace es que te transforma los 220 voltios que entran por aquí en una salida de 12 voltios. Y con esto os he dado una pequeña explicación de cómo funciona el cuadro de una piscina, pero ahora en el siguiente vídeo o en el siguiente fotograma lo veremos más al detalle. Y ahora pasamos a un esquema realizado en Paint espectacular. Os voy a decir más o menos cómo voy a montar el esquema real dentro del cuadro nuevo. Como hemos visto antes, tenemos neutro y fase. Esto no llegaría, pues llega desde mi casa, donde ahí ya tengo pues un general, y de ese general va a este diferencial. Aquí me faltaría poner, que lo voy a dibujar, la pica, que iría al suelo, o varias picas, depende de las casas, y de la pica sale el cable que iría a tierra, y el tierra debería conectarse al motor de la piscina, debería conectarse a las luces del jardín, a los enchufes, solo que ahora muchas luces del jardín no llevan ya tierra. Tampoco entiendo el porqué, pero bueno, no llevan tierra. Empezando de arriba, neutro y fase, entra el neutro al diferencial y el fase al diferencial. La salida del diferencial es por debajo, sale por debajo el neutro y va conectado al térmico de 25 amperios, que ese es pues uno también que tengo por mi casa y lo voy a reutilizar. El fase igual, sale el fase y entra el térmico. Me voy a dejar uno de reserva, por si en un futuro pues quiero montar allí cualquier cosa, imaginarse, yo que sé, un motor más para regar el bancal o lo que sea. Entonces ya me lo dejo preparado y conectado en la salida del diferencial. Luego, la salida del térmico. El neutro tendríamos que conectarlo al disyuntor, a los SELI y seguidamente a las luces del jardín, a las luces de la barbacoa, los enchufes del exterior y otro cable de neutro que iría al transformador de 220 voltios a 12 voltios. El fase saldría y alimentaríamos el disyuntor, alimentaríamos los SELI por la entrada de línea. Aquí vamos a ver el SELI, tenemos 4 entradas de línea. En realidad este SELI es el modelo, se ve que el anterior, porque el que me acaba de llegar
solamente tiene una entrada de línea. Y desmontando el viejo me doy cuenta de que todas estas líneas están conectadas por dentro. Como veis, en el nuevo Selly, que lo voy a poner en una imagen ahora, en el nuevo Selly solamente hay una entrada de línea y 4 salidas para alimentar pues luces o lo que queramos nosotros. Vale, volviendo atrás, vamos a seguir un poco el térmico, que también el fase tendremos que pasarlo para darle voltaje, o sea corriente, a todos los pulsadores, y esos pulsadores en su salida irán a los Selly. Pero bueno, vamos a ir paso a paso y vamos a ver uno a uno qué es lo que hace cada uno de los elementos que forman el cuadro. Empezamos con el disyuntor. El disyuntor, como hemos visto, se alimenta a través del tornillo número 1 de arriba, aunque cada disyuntor trabaja, bueno, lo montan de una manera a lo mejor un poco distinta, pero según el esquema tengo que alimentar el disyuntor por la parte de arriba en el tornillo número 1, y en el 3 de arriba sería el fase neutro, el de la izquierda, y fase el de la derecha. Como es un disyuntor trifásico, tengo que conectar el tornillo número 2 con un cable al tornillo número 3 de la parte de abajo, y las salidas de este disyuntor las tenemos bajo a la izquierda. El primer tornillo sería el neutro, ¿vale?, que iría al número 1, y el tornillo número 2 de la parte de abajo sería el fase, que iría al tornillo número 3. Vale, nos quedamos con este contactor. ¿Cómo alimentamos este contactor para que esta corriente que llega aquí a través del disyuntor enchufe el motor de la piscina? Pues aquí es donde viene el tema de los dos botones, o sea, dos tornillos que tiene el contactor en el centro. Si excitamos estos dos tornillos, o sea, le damos corriente, dejará pasar la corriente hacia el motor de la piscina por detrás. Esto no está comunicado con estos cables como mucha gente piensa. Simplemente esto es una bobina que al excitarla de aquí moverá un imán, al final mueve un hierro dentro, y lo que hace es que deja pasar la corriente. Por lo que desde el térmico, el neutro lo pondremos en la parte de abajo, y en la parte de arriba, como veis, sacaremos un cable que irá a una de las salidas que tiene uno de los relés. En este caso sería el 3. ¿Cómo podríamos activar este relé? Pues directamente el Selly internamente, como veis aquí, tiene unos botones y una pantalla donde yo podría, por ejemplo, el número 3, darle al botón, darle aquí al OK, seleccionar el número 3, darle al OK, y se activaría el contactor y dejaría pasar la corriente a motor de la piscina, por lo que se enchufaría. Otra forma de activarlo es venirme aquí al S3, que es el botón, seguir este cable que va aquí al pulsador de la piscina. Este pulsador de piscina tiene otro cable que va aquí al térmico. Por lo tanto, aquí siempre hay corriente, y yo al pulsar cierro un circuito con el S3 del Selly, por lo que activaría este botón de aquí, y por lo que el contactor empezaría a funcionar y se activaría el motor de la piscina. Yo creo que es bastante sencillo. Ahora nos vamos a centrar en los Selly. Como veis, tengo dos Selly. ¿Por qué? Porque tengo 8 elementos que alimentar. En este caso sería foco de piscina, motor de piscina, luz jardín 1, luz jardín 2, barbacoa, que es la luz del techo, la barbacoa, la luz de la barra, barbacoa, la del suelo, que quiero poner un LED, y los enchufes que voy a poner en el exterior. Con esto consigo que cuando yo no esté en la barbacoa, automáticamente no funcione ningún enchufe de fuera, todas las luces se apaguen solas, y con lo que conlleva un ahorro energético bastante importante. Para montar esto, como ya hemos visto, es muy sencillo. Donde vayan los pulsadores, tengo que pasar desde el térmico un cable, y desde ese cable alimentar cada uno de los pulsadores por un solo lado. El otro lado del pulsador, que llevará dos cables, tenemos que sacarlo y llevarlo directamente a la salida de los pulsadores de los Selly. En este caso serían 4 en un lado y 4 en otro. Mucha gente me dirá, es que los enchufes tienen que ir a un térmico, las luces a otro. Me da igual. Yo ahora mismo, como lo quiero montar, lo voy a dejar todo en un mismo térmico.
El tema de las luces de la piscina, ¿cómo lo podemos poner? Pues igual, tenemos la salida número 4, que en este caso es la que yo he dejado para alimentar el transformador del LED de la piscina. Como este transformador lleva un fusible, ¿vale? Yo me tengo que traer la corriente, el voltaje, desde la salida número 4 hasta el fusible. Y del fusible pasar 220 voltios al transformador. ¿Qué pasa? Que si aquí hay una sobretensión o pasa cualquier cosa, se rompe esto, por lo que sea, el fusible evitará que también se rompa el transformador. Por otro lado como hemos visto, me traigo el neutro. Por lo tanto, una vez que yo active el 4 aquí en el SELI, ya tendrá corriente el transformador. Y la salida del transformador entran 220 voltios y por aquí van a salir los 12 voltios de la piscina. Por lo que yo, a través del Home Assistant conectando el cacharro a través de cable o de wifi, o a través de un pulsador, tendré control sobre el LED de la piscina. Al igual que tendré un control por la salida número 3 de este SELI del motor de la piscina. Y además podré controlar todas las luces que tengo en el jardín y todos los enchufes exteriores. Como os he comentado al principio del vídeo, os he dicho que había comprado un aparato chino que quizás lo iba a poner en la instalación domótica de la piscina con las luces de la barbacoa y enchufes. Y la verdad es que al final creo que lo voy a poner. La configuración inicial con el SELI funcionaría perfectamente, pero cada uno de los SELI cuesta unos 105 euros. Y quizás que lo aproveche para colocarlo en otro punto de mi vivienda. Este cacharro tiene 8 relés y funciona tanto en corriente continua como en corriente alterna. Y la verdad es que es muy fácil de instalar. Si queréis más, cuando lo vaya a montar os explico cómo lo conecto, pero las conexiones son muy parecidas a las del SELI. Aquí tenemos todos los relés, que tenemos 8 relés, junto con sus pulsadores. Fijarse que es exactamente lo mismo que en el SELI. Y la salida de estos relés irían pues a la bombilla, a los enchufes o al motor de la piscina, a las luces. Tiene muy buena pinta. Y aparte de eso tiene una interfaz vía web y tiene la posibilidad de conectarlo a Home Assistant a través de MQTT, que es lo que yo utilizo básicamente para conectar la mayoría de mis aparatos domóticos a Home Assistant. Por lo que le voy a dar una oportunidad. Voy a hacer la instalación de la caja, que será en el siguiente vídeo, con el cacharro que he comprado chino. Si todo va bien, os pondré el enlace de dónde lo podéis comprar o dónde lo he adquirido yo. Pero la diferencia de precio con respecto a los SELI es abismal, ya que este cacharro yo lo he comprado por 40 euros y un SELI con 4 salidas te cuesta 105. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.